Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor, sean sus corazones, sean sus espíritus abiertos, sus oídos espirituales. Y cómo las maneras quizás de obrar de Dios pueden cambiar, pero las maneras del enemigo a veces son las mismas y siempre es atacar. Y quiero que vayamos al pueblo de Israel allá por los años aproximados 500 antes de Cristo, y vamos a ir al libro de Nehemías desde el capítulo 4, pero quiero hacer un poquito de historia. Y recordemos que en este tiempo, por esta época, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Habían sido llevados cautivos la gran mayoría, quedando un pequeño remanente de los que ellos consideraban que no les servían, de los que no eran tan capaces, de los que no tenían una profesión, de los que no los veían importantes o necesarios, habían quedado en Jerusalén. Pero había llegado también el tiempo del cumplimiento de los tiempos de Dios, donde iban a volver. Entonces estaba este pueblo cautivo, había un remanente en Jerusalén y la ciudad estaba en ruinas. Dice en Nehemías 2:17: vosotros veis el mal en que estamos y que Jerusalén está desierta. Esto estaban viendo, su ciudad estaba en ruina, estaba desierta. Y obvio, sobre todo esto, el corazón de ellos cómo estaba. Había una angustia en la gente que era mucha. Había una necesidad de volver a ser ese pueblo de Dios, ese pueblo floreciente en victoria. Tenían una necesidad de volver a vivir seguros, progresar, ser esa nación grande para lo que Dios los llamó a ser. Pero bueno, estaban allí casi destruidos. 70 años antes de la reconstrucción de Jerusalén, antes de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, vino trayendo un primer grupo de gente, uno llamado Zorobabel. Este reconstruyó el templo de Dios. Y 13 años antes de la reconstrucción de los muros, había llegado, o que llegue Nehemías también, había llegado Esdras, trayendo un segundo grupo de judíos de regreso a Jerusalén. Esto fue alrededor de los años 465, 425 antes de Cristo. Entonces, donde Esdras volvió para ser el sacerdote de este templo que había sido reconstruido por Zorobabel y ayudar al pueblo en todas las necesidades espirituales. Había un tercer nombre y este es Nehemías. Nehemías también volviendo a Jerusalén y trayendo otro grupo, un tercer grupo de gente. Pero este Nehemías estaba trabajando allí en el reino, en Persia, con Artajerjes. Él estaba en una posición única, podríamos decir. Llegaba hasta enfrente del rey, servía al rey, era el copero del rey, era próspero en su trabajo. Pero a su vez Nehemías tenía poco poder, pero había algo que él tenía y era mucha influencia. El rey confiaba en él. Además, por sobre todas las cosas, Nehemías era un hombre de Dios. Y Dios puso en su corazón esa preocupación por el destino de Jerusalén. Eran contemporáneos de él algunos que ya nombré, por ejemplo, Esdras, Artajerjes, que era el rey de Persia, Tobías, Sanballat y otros más que también vamos a nombrar. Todos estos eran contemporáneos. Y entonces había llegado la hora del llamado de Nehemías. Pero el muro de Jerusalén seguía y continuaba en ruinas. Esta noticia, él estando allá, cautivó, destrozó su corazón y comenzó a orar a Dios. Y
un plan de Dios fue formándose en la mente de Nehemías. Dios comenzó a llenar su corazón con esta necesidad de orar, con esta necesidad de buscar, y a su vez Dios fue dándole un plan, una salida y un trabajo que hacer. Pero su propio papel era la reconstrucción de los muros de la ciudad. Entonces, llegado el tiempo, dejó el palacio, dejó su trabajo, dejó la seguridad del palacio para seguir a Dios en esta misión casi imposible. Pero él confiaba en Dios. Cuando llegó a Jerusalén, se organizaron y comenzó la reconstrucción de los muros, comenzó la obra. Aquellos trabajadores, aquellos lugareños, hermanos, estaban con ánimo, era bueno el ánimo, todos trabajaban, había fe, había esperanza, había una alegría que iban a volver a ser aquel pueblo que Dios lo había llamado a ser. Pero, siempre hay un pero. Cuando Dios comienza la obra, cuando Dios comienza una obra, también el enemigo se levanta en contra. Y lo vamos a ver, ¿sabe? Cada vez en nuestras vidas, donde Dios hace algo y el enemigo también se levanta. Pero vamos a ver cómo fue resolviendo Nehemías todo esto en medio de esta obra, en medio de este trabajo, en medio de este llamado de Dios, cómo Dios lo fortaleció y cómo Nehemías fue trabajando en esto. Y cómo el enemigo fue tratando de introducirse y desanimar y destruir como lo hace siempre. Porque eso es lo que viene a hacer, viene para destruir, viene para desanimar, viene para hacer abandonar la obra, viene para destruir directamente las vidas. Y allí en el capítulo 4, el versículo 1, dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, aquí está escribiendo Nehemías, se enojó y se enfureció en gran manera. Este Sanbalat representa el enemigo, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, que Sanbalat era gobernador allí en Samaria, y habló delante de los suyos, delante de su ejército, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire, tantas palabras de desaliento. Y aquí estaba el enemigo representado en estos nombres. Como les dije, Sanbalat era gobernador de Samaria. Samaria se encontraba justo arriba de Judea. Judea podríamos decir que es la provincia donde Jerusalén era la capital, era una ciudad, y allí arriba de esta provincia Judea está Samaria. Entonces estaban muy cerquita. Probablemente, como él era gobernador de allí de Samaria, quizás dentro de su corazón o dentro de su mente también esperaba ser gobernador de Judea y gobernar toda esa región, aumentar su poder. Pero la llegada de Nehemías echó a perder los planes de este hombre. Este Sanbalat dice que estaba muy enojado y furioso. ¿Alguna vez quizás habrá visto un enemigo de esa manera? ¿Sabe? El enemigo, cuando ve la obra de Dios en nuestras vidas, así se pone, enojado, furioso, y va a buscar destruir. Enojado, furioso en gran manera, dice, comenzó a burlarse de los trabajadores.
Esta es una de las artimañas que usa, burlarse para tratar de humillarlos, ofenderlos y así desprestigiarlos también. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Decía Tobías. ¿Qué hacen? Son débiles, no son nada. No sé qué se quieren poner a hacer ahora o qué se hacen los grandes. ¿Qué se hacen de trabajar ahora si son simples esclavos que estuvieron en otra región? ¿Qué se les va a permitir volver a ofrecer sacrificio? Dice, acabarán en un día. Estos comienzan ahora y andá a saber cuándo van a terminar. Nunca van a terminar. Si son débiles, vos no podés, vos no sabés hacer nada. Y así el enemigo martillaba su cabeza quizá. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Resucitarán, son unos muertos, en pocas palabras. Y aparece otro malvado en esta historia, como les decía, este tal Tobías, que como se dice en la jerga popular, metía ficha. Y dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, dice, si subiera una zorra, lo derribará. O sea, lo que vos estás construyendo es casi una casita de papel. Ese muro que es de piedra, y si bien el muro es bien imponente, porque debajo del muro vivían personas, el muro, por arriba del muro debe tener, no sé si entre 3 o 4 metros, así era el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Y él decía, este muro de piedra, si subiera una zorra lo destruiría. Mira cómo desprestigiaba el trabajo de ellos, tratando de desanimarlos. Entonces, a todo esto, oró Nehemías. Dice, entonces yo oré. Lo leo en la traducción lenguaje actual, versículos 4 y 5. Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen. No les perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Pero a pesar de todas estas injurias, calumnias y todas estas cosas que decían, continuaron trabajando. Continuaron trabajando con todo este peso y llegaron hasta la mitad de la altura y tenían buen ánimo para trabajar. Pero el enemigo, cuando ve que uno continúa trabajando y no puede destruir, ¿sabe lo que hace? Redobla la apuesta, redobla sus fuerzas también. Y versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, ahora escucha, se suman más, y los árabes, los amonitas y los de Adod, o sea, ahora sus enemigos comenzaban a crecer, que los muros de Jerusalén eran reparados y no podían detener esta obra. Para que los portillos comenzaran a ser cerrados, se encolarizaron mucho. Estos enemigos comenzaron a enojarse aún más todavía y conspiraban todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora ya empezaron a sumar fuerzas para venir a hacerle daño. Pero, ¿qué es lo que hizo Nehemías aún junto con el pueblo? Dice, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de nuestro Dios y por causa de ellos, pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Entonces oraron a Dios, pero a su vez empezaron a orar a Dios, pero redoblaron también la apuesta, redoblaron sus fuerzas, pusieron guardias, comenzaron a resguardarse de día y de noche. Y como dice otro dicho popular, a Dios orando y con el mazo dando, no es tan solamente orar a Dios y quedarme allí quieto, a ver, bueno, fíjate Dios, ¿qué vas a hacer vos?
yo no lo puedo hacer, yo hasta aquí llegué, fíjate cómo lo vas a hacer. No, ellos continuaron trabajando, pero confiando en Dios. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora tenemos que cuidarnos, tenemos que poner guardias, tenemos que protegernos. Pero aún así sus fuerzas se debilitaron. Realmente, y esto lo podemos saber cuando el enemigo ataca, inevitablemente se apodera a veces de nuestras vidas la angustia, el temor. Habían escuchado las palabras del enemigo que les decían: entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Siempre el enemigo va a intentar entrar, y cuando entra, de allí es más fácil destruir. Es por eso la importancia de la guardia, es por eso la importancia de levantar los muros de la ciudad, para que no entre el enemigo. Porque de afuera hacia adentro uno se puede resguardar, pero de adentro para afuera, ¿cómo haces para resguardarte? ¿Cómo haces para resguardar adentro si el enemigo ya está adentro? Que trabaja sigilosamente, que destruye, que casi no se lo ve. Entonces, habían escuchado esto: entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Dice que las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. Recuerden que estaban en ruinas. Entonces había que sacar los escombros y rearmar y levantar nuevamente esos muros. Dice, y el escombro era mucho. Si el escombro era mucho, había también mucho trabajo. Y vieron cuando las cosas se ponen aún pesadas, o ya va pasando el tiempo, aquellos trabajadores comienzan a cansarse, desanimarse, comienzan a abandonar, y cada vez son menos. El trabajo sigue siendo mucho y las fuerzas no alcanzan. Entonces, y no podemos edificar el muro. Esto les estaba pasando también a ellos, a su vez que confiaban en Dios. Porque el enemigo quería atacarlos por sorpresa, para matarlos y para poder detener la obra, para poder detener la reconstrucción. Pero al poner guardias, cuando venían a atacarlos, dice que en las grietas que todavía había en el muro, en cada lugar del muro había familias. Había familias, y estas familias eran las responsables de resguardar estos lugares de los muros donde todavía no estaba reconstruido. Entonces, cuando el enemigo quería entrar o venía a atacarlos por allí, estas mismas familias que estaban allí daban aviso. Y no solamente ellos se resguardaban, sino que llamaban a los demás para cubrirlo y resguardar todo ese lugar y el enemigo no pueda penetrar. Había de aquellos que ya habían sido destinados, que estaban listos con armas, con espadas, con lanzas y con arcos. Entonces estaban listos para repeler ese ataque del enemigo. No, ya no los iban a encontrar desprotegidos, sino que ahora estaban aún avisados. Y sabía que en cualquier momento, por eso día y noche se cuidaban. Y allí se levanta Nehemías nuevamente y les dijo: no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Y te digo a ti, siempre recuerda que Dios es poderoso y que el enemigo ante Él tiembla. Es por eso que siempre debes estar alerta, porque el enemigo anda buscando, como león rugiente, a quien devorar. Siempre va a querer destruir la obra de Dios, la obra que Dios ha comenzado en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus cosas, en la iglesia. Amén. Entonces, no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas,
esposos y hogares. Luchen, luchen. No puedes quedarte con las manos cruzadas, no puedes esconderte. Es hora de luchar, es hora de salir adelante, es hora de enfrentar al enemigo y presentarle batalla. Estos mismos enemigos, porque uno cree que el enemigo es tan poderoso y no vamos a poder contra él. No, mire, porque estos enemigos también reconocían que Dios estaba con ellos. Ellos decían, pero Dios está con ellos, porque cada vez que nosotros queremos entrar, nuestros planes son frustrados. Cada vez que nosotros queremos entrar, ellos están ahí para repeler el ataque. Dice en el versículo 16, de aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Aquí se habían dividido, era un grupo que luchaba fuertemente y otro que trabajaba fuertemente. Entonces, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, todos aquellos que trabajaban, y trabajaban todos, porque la manera de poder terminar la obra y que podríamos decir la lucha dure menos tiempo era que todos trabajen. Esto me gustó mucho, esta parte, y aún se llama el título de este mensaje, una pala y una espada. Mire, esta parte me gustó mucho. Dice, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Este es el verdadero hombre de Dios. Este es el hombre de Dios que va al frente, pero nunca deja su espada. Porque le va a tocar trabajar, o le va a tocar defenderse, o le va a tocar levantar una oración, le va a tocar poner la palabra de Dios adelante, mientras esté trabajando. Entonces, esta parte me gustó mucho. Dice, con una mano trabajaban en la obra. No, yo no puedo. Vos sabés que yo estoy orando. Sí, podés orar mientras estás trabajando. Dice, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Ahora, posiblemente el trabajo es un toquecito más pesado. Puede ser. Porque ahora, aparte de cargar todas las herramientas, el material, estar al sol y todo eso, todavía tenían que cargar una espada para poder defenderse. Y no dejaron de hacerlo. Y así edificaban. Así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice. Dice que habían trabajado tanto que no se habían sacado sus vestidos, sus ropas, ese mameluco o esa ropa de trabajo, sino solamente para bañarse. Y habían trabajado y trabajado. Ahora, imagínate al enemigo, imagínate a Sanbalá y Tobías. Estaban desesperados. ¿Cómo hacemos para entrarle a este pueblo? ¿Cómo hacemos para destruirlo? ¿Cómo hacemos para desanimarlos? Ahora veían el muro ya casi terminado. Solamente faltaban colocar las puertas. Y los esfuerzos de detener la construcción habían sido todo en vano. Lo que hacían fracasaba. Así pensaba el enemigo también. ¿Con quién nos enfrentamos? Queremos destruirlo y no podemos. Así que cambiaron un poco la estrategia y no fueron al pueblo, sino que fueron a la cabeza. Si destruimos la cabeza, quizás la obra se detenga. Entonces fueron a atacar a Nehemías. Y comenzaron a atacar a Nehemías con rumores, engaños, falsos informes, pensando así que Nehemías entraría en desesperación,
Claro, porque los ataques hieren, las críticas, las falsas acusaciones. Pero ahora ya querían hacerse casi amigos, lo mandaban a llamar. Y vayamos al capítulo 6 y el versículo 2. Y dice: Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos, habían pensado hacerle mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Entonces le respondió también sabiamente: yo no puedo ir a ustedes porque yo estoy trabajando, no me molesten. Si yo dejo de trabajar, la obra cesa y no puedo estar con ustedes. Quizás estos líderes enemigos posiblemente pensaban en sobornarlo. No dice que lo que querían hacer sí era destruirlo de alguna manera. Podían sobornarlo. O quizás en el camino a esta ciudad llamada Ono, que estaba a 32 kilómetros, hacer una emboscada o apresarlo o directamente matarlo. Pero vemos a Nehemías que sabiamente no aceptó esta distracción, no accedió a esta distracción, no dejando de trabajar por una reunión. Ay, me llamaron los líderes de las otras provincias, allí tengo que estar yo dejo de trabajar, nos vemos muchachos porque tengo una reunión importante. Yo tengo algo más importante que hacer. No le importó si querían hacer un convenio, pero ¿por qué? Porque sus ojos estaban muy fijos en la obra que Dios le había mandado a hacer. No iba a desviar su mirada de lo que Dios le mandó a hacer. Dice que 4 veces le hicieron esta invitación. Y de pronto, a cualquiera de nosotros cuando nos comienzan a rogar, a decir: dale, te invito, vení. Quizás una vez: no puedo, estoy trabajando. Ya la tercera, tendría que aflojarle, ya me va invitando como 3 veces, no sé qué hacer. Y la cuarta, y no accedió a la invitación. Pero entonces, como ya vieron que no accedía, lo invitaron una vez más, pero cambiando la estrategia. Ahora hubo una 5ª invitación. Pero esta 5ª invitación llevaba una carta abierta, era un paso más allá en la pelea. Y escribieron esta carta donde ya inventaban cosas sobre él, sobre su persona, sobre lo que estaba queriendo hacer. Y veamos el versículo 6. Dice: en esa carta que ellos habían enviado, abierta para que cualquiera la pueda leer, dice: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Ustedes se están queriendo hacer un ejército, están queriendo armar una revuelta terrible. Eso es lo que están queriendo hacer de pronto. Era lo que nosotros decíamos. Y que por eso edificás el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. ¿Cuándo dijo eso Nehemías? En ningún momento lo dijo. ¿Y sabes qué? Cuando ellos comenzaban a decir esto, y si este rumor comenzaba a correr, podía llegar hasta Persia y el rey tomar acciones. Dice: y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Ahora le estaban metiendo presión, diciendo:
todo esto se va a enterar el rey de que vos te querés hacer rey. Vení y charla con nosotros para que se calmen todas las cosas. Dice el versículo 8, entonces envié yo a decirle, respondió a su carta, respondió a su llamado, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Vos estás inventando todas esas cosas, porque yo no lo dije. Porque todos ellos se amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Entonces, veamos de inventar algo, veamos de que la gente también se enoje. Así pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Mira esta oración. Nehemías, si accedía a esta nueva invitación y abandonaba la obra, se iban a debilitar las manos de aquellos que estaban trabajando y realmente cesaría la obra. Pero allí crecía una nueva oración en Nehemías. Y dice así, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y esta era su oración. Quizás un poquito distinta a la primera que habíamos leído allá en el capítulo 4, que dice Dios, que le pase a ellos lo que me desean a mí. Fíjate lo que están haciendo, cómo están queriendo hacer con tu pueblo, que le roben a ellos. Ahora decía, que digan lo que quieran, pero Señor, no dejes desamparadas mis manos, fortalece mis manos. Sanbalat tenía un talento natural para provocar problemas. ¿Conocen a alguien así? No digan que sí, porque siempre hay uno que tiene esa habilidad y esa agilidad. Che, ¿te enteraste? ¿Sabe lo que andan diciendo? Con 2, 3 palabritas, ¡fua!, explota una terrible bomba. Y en todos los lugares lo vemos. Así que este era uno, Sanbalat. Tenía ese talento natural, innato, esa maldad dentro suyo que parecía bueno, pero era terrible. Quería poner en contra de Nehemías a todo el pueblo. Entonces mandó a pregonar esto. Y con esta idea, como decía, hasta el rey de Persia podía enterarse también. ¿Sabes? Cuando la oposición se levanta en contra nuestra o en contra de la obra de Dios, siempre está esa tentación de orar de esta manera. Por ejemplo, Señor, líbrame de esta situación. ¿Cuánto no hemos orado así? O está esa tentativa, Señor, líbrame por favor, líbrame de esta situación, ayúdame. Pero aquí vemos a Nehemías que oró muy distinto a esto. Señor, ayúdame a atravesar la situación. Ayúdame a atravesar este conflicto. Dice, fortalece mis manos. Fortalece mis manos. Dame más fuerzas. Dame más fuerzas para continuar. Dame más fuerza para no quedarme quieto. Dame más fuerza para terminar la obra. Y sabes, cuando nosotros oramos por fortaleza, Dios siempre responde. Amén. Cuando nosotros no oramos, Señor, líbrame de esta situación, por favor, no quiero estar pasando por esto, porque posiblemente Dios te esté haciendo pasar. Pero allí a veces en medio de esa dificultad, decir, Señor, dame las fuerzas, dame la fe, dame la fortaleza, dame la valentía para continuar. Y esa oración es de valiente. Yo no lo voy a hacer, no me voy a esquivar del problema, de la lucha, pero dame la fuerza para luchar. Pero aún así quedaba un truco más del enemigo. No se cansaba, no se le terminan los recursos, parece. Versículo 10. Y vino luego a casa de Semaías, hijo de Dalaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado.
Nehemías había ido a la casa de uno de los judíos muy valiente que estaba encerrado. No son de los mejores amigos o de las mejores personas que podrías recibir un consejo, alguien que esté encerrado, alguien que no esté trabajando, alguien que no sea valiente, alguien que no esté parado en la brecha, en la lucha. No sirven esos consejos. ¿Y vos qué hacés? No, yo desde aquí dijiste todo. No hace falta. No hace falta uno que esté allí con la espada y con la pala. Porque estaba encerrado, el cual me dijo, escucha, el enemigo, no estaba hablando desde afuera, estaba hablando desde adentro. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Mira esa. Vení, vamos, toma algo allá a mi casa. Sí, bueno, vienen a matarte. ¿Sabes qué? Hagámonos, nos encerremos en el templo, nos resguardemos ahí, así no te pase nada. Pobrecito vos, Nehemías. Pero allí estaba Nehemías con la sabiduría que Dios le había dado y con esa valentía. Semaías supuestamente como amigo le estaba advirtiendo a Nehemías del peligro y le dijo que se escondiera en el templo. Pero Nehemías fue muy sabio en analizar este mensaje allí oculto, y pudo ver al enemigo en esas palabras. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Ya estaba fortalecido. Allí el Espíritu del Señor ya había fortalecido nuevamente la vida de Nehemías. ¿Por qué tengo que huir? Prefiero morir en batalla antes de estar escondido. Un hombre como yo ha de huir. El versículo 11 dice eso. ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Pasaba algo. Este Semaías, supuestamente amigo, supuestamente ciudadano de allí de Jerusalén, había sido sobornado por Tobías y Sanballat para que haga esto. ¿Sabes? Cuando el enemigo no te puede detener, te empuja. Entonces ahora hagamos algo. Bueno, ¿sabes qué? Está bien, no vayas a pelear, pero resguardate. Y sabes, desde el principio el enemigo, si no te puede detener, te empuja. Lo hizo con Adán y Eva. Le dijo, ¿cómo? Dios les dijo que no pueden comer de ese árbol. Sabe Dios. Sabe Dios que el día que coman de esa fruta serán abiertos vuestros ojos, serán como Dios. ¿En serio? ¿En serio? Claro, vos tenés que ser el próximo. ¿Sabés qué? Si vos te resguardás cuando pase todo esto, quizás vos vas a ser el rey. Cuidado con la adulación. Cuidado con lo que te dicen. Che, vos tenés todas las condiciones, vos tenés que ser. ¿Qué tiene que venir aquel a hacer? Vos sos el indicado. Y ahí, y en esas pocas palabras, aún creerte lo que Dios no te llamó a hacer. Y allí, si Nehemías accedía a esto, a esconderse en el templo, también iban a pasar otras cosas. Iba a ser cobarde, se iba a esconder, se iba a alejar de la voluntad de Dios, porque fue llamado a otra cosa, no a esconderse, no a meterse en el templo. Dios nunca le habló del templo a él, porque en el templo había sacerdote. Y ¿sabes qué? De acuerdo a la ley de Dios, que también la conocía Nehemías, hubiera sido incorrecto esconderse en el templo porque él no era sacerdote. Entonces él no podía esconderse en el templo así por ocurrencia o porque le venga a decir este Semaías. Muy sabio y obediente al llamado de Dios. Además,
Imagínate si él era el líder de esta construcción y él se escondía, hubiera echado por la borda, hubiera socavado el valor que la gente tenía y que estaban tratando de infundir siempre al pueblo para terminar la obra. Iba a tirar por la borda todo eso. No, ¿qué hace? Estoy escondido en el templo, porque dice que me van a matar. Y si hace como un mes atrás te vienen diciendo que te van a matar, 2 meses ya casi. Nehemías no tuvo el total apoyo del pueblo. No eran todos buenitos los que estaban ahí adentro. Ya se habían mezclado con los otros pueblos, ya se habían mezclado con los samaritanos. Y había, por ejemplo, Semaías, otros llamados Noadías, algunos nobles principales de los judíos que estaban en contra de Nehemías. Y no solo, como lo estamos viendo ahora, no solo tenían enemigo afuera, que era Sanbalat, Tobías y tantos otros más que se habían juntado, sino que dentro de la ciudad también tenían enemigos en su propio pueblo. Y como les decía, muchos se habían emparentado, entonces había una relación allí. Mire, dice el versículo 17, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y de los de Tobías venían a ellos. ¿Qué relación tenía que tener con el enemigo el pueblo de Dios? ¿Qué tenía que abrir las puertas al enemigo para decirle: che, mira, ¿sabes lo que está haciendo Nehemías? Nehemías por estos días está por hacer esto, por otro día está por hacer lo otro, ahora se levantaron para ahora. Mira, fíjate que está por... ahí había un enemigo adentro que no resguardaba lo que Dios quería hacer. ¿Sabe? 52 días tardaron en terminar la obra. Cuando los otros decían: ¿cuánto tiempo van a estar ahí trabajando? En 52 días lo terminaron. Trabajaban todo el tiempo que podían. Y como les dije, no se sacaron el vestido, dice, solamente para bañarse. Y sabes, esto nos muestra que cuando Dios te da un propósito, cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te da un trabajo para hacer, no lo dejes hasta tenerlo terminado. ¿Por qué? Porque es Dios quien te ha mandado, porque es Dios quien te da la fuerza, porque es el enemigo también que se va a levantar en contra. Pero es allí donde debes orar a Dios y pedirle por fortaleza, que fortalezca tus manos para continuar. Mira el versículo 16 lo que dice: cuando lo oyeron todos sus enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Ellos habían empezado de esta manera, habían empezado humillando al pueblo de Dios, habían empezado humillando a los trabajadores. Ustedes no van a poder, ustedes son unos muertos, ¿qué van a poder? No pueden hacer nada. Pero ahora fueron ellos los humillados, porque era Dios quien estaba con ellos. Escúchenles, lo leo de vuelta. Y cuando lo oyeron, que ya habían terminado la obra, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Cómo puede ser? Nosotros todos nos juntamos para pelear contra ellos, perdemos igual. Escuche. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Como aún en tu enemigo es glorificado Dios, porque no pueden contra Él. Confía siempre. Yo quiero decirte que si estás en medio de esa lucha, es porque Dios está trabajando en tu vida, porque Dios está usando tu vida para sus propósitos. Quiero decirte que doblegues la apuesta. ¿Cuál es? Trabajar más fuerte y orar más. Y pedirle a Dios que sea
quien siempre fortalezca tus manos para poder seguir adelante. Porque la obra que Dios ha comenzado, el enemigo no va a poder destruirla. Nosotros podemos abandonarla, podemos escondernos, podemos decir yo me hago a un lado, o nosotros podemos decir yo continúo al frente, Señor, pero dame las fuerzas. Y sabes, la victoria está del lado tuyo, porque es Dios quien te guarda, es Dios quien protege tu vida y es Dios quien ha hecho todos los planes para tu vida. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te ruego que hoy, Señor, sean levantados estos mis hermanos, guerreros, Señor, guerreros y trabajadores, aquellos que van delante de sus trabajos, delante de sus obligaciones, delante, Señor, de tus propósitos, pero, Señor, nunca dejan de mirar que el enemigo también quiere destruir. Entonces, Señor, levantamos oración, levantamos la espada, levantamos tu palabra, confiamos en ti, Señor, porque tú eres quien has vencido al enemigo una vez y para siempre, Señor, y el enemigo no podrá destruir la obra que tú has comenzado en nuestras vidas. Señor, hoy descansamos en ti, pero rogamos, fortalece, Señor, nuestras manos cansadas. Fortalece, Señor, esos espíritus debilitados a causa del enemigo, a causa del temor, a causa de lo que han escuchado, a causa, Señor, de esa lucha que cuerpo a cuerpo también tienen que vivir día a día. Señor, ruego fortaleza, ruego que seas tú quien habla a sus corazones, ruego que seas tú quien resguarda sus vidas, ruego que seas tú, Señor, el que te levantas como el poderoso de Israel en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar, en cada joven, en cada adolescente, en cada niño, Señor, en cada adulto. Señor, fortalece a aquellos que se han cansado, Señor, y dale fuerzas, vigor, valentía, visión. Señor, abre sus ojos espirituales y que ellos puedan aún conocer el propósito por el cual tú los has llamado, por el cual tú los has levantado, por el cual tú, Señor, has sido puesto por Rey, por Señor de nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Fortalece a aquellos que se han debilitado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En tu precioso nombre. Amén, amén y amén.